Buenas tardes a todos, ante ustedes Manuel Cabrera. El siguiente video corresponderá a una ayudantía, en este caso va a ser una ayudantía un poco más especial del ramo de mecánica de materiales, ya que se enfocará en enseñarles cómo utilizar un software, el cual les ayudará mucho a la hora de poder resolver ejercicios. Esto obviamente con el objetivo de complementar lo que sería el desarrollo de los ejercicios de manera tradicional, mediante las ecuaciones y la teoría que el profe les enseña en su clase, aparte de la que yo les enseño en estas ayudantías. ¿Ya? Entonces, para esta primera ayudantía especial, por así decirlo, de utilización de este software, nos vamos a centrar en los dos tópicos que ya hemos visto, que correspondería a torsión y a flexión. Más adelante, cuando veamos los demás temas como es de flexión y esfuerzos combinados, podemos directamente realizar otra ayudantía similar a esta para que ustedes aprendan a utilizar este software en esos casos. ¿Ya? Entonces, con esto dicho, la ayudantía tiene o consta de la realización de cuatro ejercicios, dos de torsión y dos de flexión, en la que, como se puede apreciar, los ejercicios se encuentran resueltos. Entonces, más que nada, ir viendo que el resultado que nos vaya dando mediante el software tiene que obviamente coincidir con la resolución de estos ejercicios que, como se puede observar, son sacados directamente de un libro, por lo tanto, sí o sí están correctos. ¿Ya? Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con explicar cuál es el software que vamos a utilizar. En este caso, el software se llama MD Solid, que es un software completamente gratis. Ustedes lo pueden encontrar yendo a Google y buscando descargar MD Solid y van a encontrar dentro de los primeros links un link de descarga directo. ¿Ya? En este caso, el software es bastante simple de utilizar, es bastante intuitivo y le va a permitir directamente, como dije anteriormente, desarrollar ejercicios de manera mucho más rápida. Obviamente, enfocado principalmente en comparar o comprobar, mejor dicho, que sus resultados están correctos o no. Entonces, si nos fijamos, presentamos bastantes tipos de análisis. Para este caso, para estas ayudantías, vamos a enfocarnos directamente en lo que sería torsión y flexión en barras, que serían estos dos apartados que se encuentran acá. Vamos a partir entonces con el primero, que es de torsión, que si nos fijamos al momento de abrirlo, lo primero que tenemos es una pantalla en la cual tenemos el caso más simple, que es el de torsión o torsión simple, donde tenemos un eje que está empotrado y se le aplica un torque en el extremo. A la derecha tenemos lo que serían ingresar datos, que nos da el enunciado del ejercicio. Tenemos más a la derecha lo que serían las unidades de medida con las que vamos a trabajar y abajo tendríamos entonces el botón de calcular, donde dependiendo de los parámetros que nosotros ingresemos, el sistema nos va a calcular los que faltan. Si nosotros vamos a la pestaña de Analysis Option o opciones de análisis, tenemos los diferentes tipos de análisis que podemos hacer en temas de torque. Tenemos, por ejemplo, relacionado directamente con la potencia y la velocidad que genera un motor, ya igual que en el caso anterior, ingresamos los valores y nos da los que deseamos calcular. Tenemos también el caso de relaciones de transmisión de engranajes, donde tenemos la cantidad de dientes de cada engranaje y obviamente los valores que nos indica cada uno o que necesitamos para poder resolver este tipo de ejercicios. Por otro lado tenemos los que van de múltiples torques, que en este caso para el ejercicio que he preparado es este que vamos a utilizar, donde tenemos distintas secciones con distintos torques y distintas características y nos pide o nos permite calcular el, em, los valores faltantes como tal. En este caso son gráficos principalmente. Tenemos también lo que sería barras indeterminadas, donde tenemos un eje de dos materiales, uno adentro del otro, y finalmente tendríamos otro tipo de ejercicios indeterminados, donde tendríamos dos materiales distintos aplicados o en el cual se aplica un torque entre ellos. ¿Ya? Aquí en la parte de introducción se puede observar una breve explicación de la forma, o mejor dicho, de lo que significa directamente la forma de calcular de estas herramientas. Entonces vamos a ir a lo que nos compete, que sería múltiples torques, y tenemos este caso. Vamos entonces a ver el ejercicio que tenemos al principio, que nos indica que tenemos un eje, el cual se encuentra sujeto en los extremos, eh, rotando de manera libre, y tenemos tres torques aplicados. Nos piden calcular lo que sería el momento cortante que se genera en el plano A sub A o en la sección A sub A.
La forma de resolverlo, como ustedes ya deben saber, primero calcular los esfuerzos internos que se van a generar en la zona que nos están pidiendo, en el plano A sub A. Luego calcular directamente lo que sería el momento polar de inercia, que depende de la geometría del material. Y después mediante la ecuación de esfuerzo cortante por torque, que correspondería al torque por la distancia hacia la fibra neutra partido por el momento polar de inercia, vamos a calcular este valor de esfuerzo constante máximo que es el que nos piden. En este caso nos piden en dos puntos, en el punto de radio exterior y en el punto interno del material. Nosotros vamos a calcular solamente el radio exterior mediante el software. ¿Ya? Dicho esto, entonces observamos nuestro ejercicio, tenemos un total de 3 torques aplicados, por lo tanto aquí arriba nosotros podemos ir modificando hasta un máximo de 5 torques en nuestro sistema. Vamos a colocar 3 y siguiente tenemos que fijarnos bien en las unidades de medida de nuestro sistema. En este caso nuestro sistema presenta unidades de torque de kips por pulgada. También nos entregan que el radio o el diámetro está en pulgadas y nos entregan también que el esfuerzo que vamos a obtener va a ser en KSI. Entonces vamos directamente a poner estas unidades. Sería el torque en, en kips por pulgadas, que sería este de acá. Las unidades de longitud serían en pulgadas. Tendríamos también el diámetro en pulgadas. El, las unidades de los módulos, en este caso serían KSI. Y las unidades de esfuerzo también en KSI. El ángulo en radianes como tal. Ya una vez observado que nuestras unidades están bien colocadas, empezamos a colocar los valores. Tendríamos entonces, partiendo desde izquierda a derecha, 42,5 aquí, que en este caso el punto es como coma, 42,5. Y aquí nos entrega al tiro la dirección de giro. Vamos a seguir, entonces tendríamos 30 y 12,5. Tendríamos aquí 30 y 12,5. Es importante que cuando coloquen decimales ocupen la coma. Si ustedes colocan el punto sería un punto de 1000, por lo tanto en vez de quedarle 12,5 le quedarían 12.500. ¿Ya? Es importante que tengan eso en cuenta. Y ya una vez colocado la magnitud vamos a ver la dirección. El primero apunta en sentido antihorario. Si nos fijamos directamente desde que este es el sentido positivo, el eje X, sería sentido antihorario, los demás serían sentidos horarios. Entonces, aquí nosotros podemos cambiar si queremos con sentido antihorario u horario. En este caso, sentido antihorario y los otros horarios como tal. Acá abajo vamos a colocar los valores que nos entrega el enunciado, que en este caso correspondería a el diámetro, que es de 0,75 pulgadas. Por lo tanto, si ese es el radio, el diámetro sería el doble, que sería de 1,5. 1,5. Entonces, acuérdense también de utilizar la coma y no el punto. Sería 1,5 en este caso. Ya, los tres son iguales. El largo en este caso no nos interesa ya que estamos calculando directamente esfuerzos y para esto no se utiliza ese largo de la barra. Se utiliza principalmente para ver el tema de ángulos de giro. Entonces, tampoco nos interesa el módulo de corte, ya que este, como dije anteriormente, se utiliza también para ángulos de giro. En este caso, el OD correspondería a el diámetro exterior y el ID correspondería al diámetro interior. Ya, como tenemos un eje macizo, el diámetro interior es cero, ya que no lo tenemos. Si nosotros le damos a compute, al final nos dice que para poder calcular el ángulo de giro necesitamos ingresar lo que sería el largo del eje. Como nosotros no estamos calculando eso, le podemos dar a aceptar. Y lo primero que nos entrega, como seleccionamos aquí, es el diagrama de torques que se presenta en cada una de las secciones. Si nos fijamos, nosotros tenemos que trabajar en la sección A sub A que se encuentra entre el segundo y el tercer torque. Si vamos al dibujito, sería entre segundo y tercero, sería acá, donde se presenta un torque de 12,5, que correspondería a 12,5 kips por pulgada. Si nosotros vamos al ejercicio donde lo calculan, sería exactamente lo mismo, 12,5 kips por pulgada. En este caso, el signo, como les dije anteriormente, ustedes no tienen que tener mucha preocupación por el signo siempre y cuando entiendan hacia dónde va y coloquen las flechas o la dirección
respecto a ese signo. Si ustedes cambian la dirección de giro, el signo obviamente tiene que ser distinto, ¿ya? Entonces, pero como dije anteriormente, eso se va a ir desarrollando con la resolución de ejercicios. Ustedes se van a poder ir dando cuenta o sacando práctica para poder entender bien ese concepto de dirección y ángulo. Lo importante aquí es la magnitud, que era de 12,5, que es lo mismo que nos da en el cálculo. Por lo tanto, hasta ahí estamos bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a calcular directamente el shear stress, que lo vamos a apretar acá abajo en plot y vamos a darle compute. Nos dice lo mismo que si quieren calcular el ángulo de giro, nos piden el largo. Nosotros vamos a dar a aceptar y nos dice que en esta zona es de menos 18,86. Que si vamos al esfuerzo cortante que se genera en el extremo del eje a un diámetro o a un radio de 0,75 es 18,9. Muy aproximado 18,86, 18,9. Por lo tanto, si nos fijamos, el ejercicio da lo mismo. Ya aquí este valor es más complicado de calcular. ¿Por qué? Porque si ustedes modifican directamente lo que sería el diámetro o el radio para llegar a los 0,15 pulgadas, estarían también modificando la geometría. Por lo tanto, el momento polar de inercia ya cambiaría y se alejaría del resultado que entrega el libro como tal, por lo tanto estaría mal desarrollado. En este caso, principalmente sirve para poder calcular los esfuerzos máximos, que son los que se encuentran en el radio o en el diámetro de lo que sería nuestro eje. Entonces, dicho esto, vamos a pasar directamente al siguiente ejercicio, que es un ejercicio muy similar, solamente que aquí sí nos piden calcular este ángulo de deformación. Vamos entonces a cerrar para evitar que se nos guarde en algún valor. Ya, podemos cerrar completamente el programa y lo vamos a abrir nuevamente. Vamos entonces a torsión y vamos a análisis option a torques múltiples. Vamos a ver nuestro ejercicio, que en este caso nos dicen que tenemos un engranaje, el cual se encuentra empotrado en un extremo y tenemos tres torques aplicados. ¿Ya? Nos piden calcular directamente cuánto es el ángulo y el desplazamiento que va a tener el último engranaje, el punto P. ¿Ya? Tiene obviamente a causa de estos torques se va a desplazar un cierto ángulo y ese es el que nos piden calcular. Vamos entonces de la misma manera a ver cuántos torques vamos a tener, que en este caso van a ser 3, las 3 engranajes, por lo tanto seguimos manteniendo 3. Aquí sí es importante tener en cuenta la dirección. Si nos fijamos, el sistema está empotrado en el punto A y se distribuye los torques hasta el punto D. Por lo tanto, esto está invertido. Sería trabajar al revés. Entonces vamos a partir de aquí hacia la izquierda. Vamos a primero colocar los largos, que sería de 0,5, 0,3 y 0,4. Si nos fijamos, aquí ya estamos trabajando en unidades métricas, por lo tanto, tenemos que sí o sí cambiar las unidades de medida, donde el torque nos entregan en newton metros. Entonces vamos aquí a buscar newton metros. Lo que sería la distancia nos entregas en metros, o sea, aquí el diámetro lo vamos a calcular en milímetros, los módulos en gigapascales y los esfuerzos en megapascales. Las unidades de ángulo en radianes, que es lo que nos va a entregar el ejercicio, o mejor dicho, nos entrega la ecuación que se desarrolla mediante teoría que hemos visto en clase. ¿Ya? Entonces, explicando cómo resolver este ejercicio de manera muy rápida, hacemos prácticamente lo mismo, vamos viendo cuál es la sumatoria de torques que se genera desde el punto P hacia el soporte N, o sea, el punto de empotramiento donde el ángulo es cero. Se realiza una sumatoria de todos estos ángulos entre cada sección y después directamente se calcularía lo que sería el ángulo que gira el punto P con respecto al sistema sin haberse aplicado ningún torque, ¿ya? Que es principalmente lo que se puede ver aquí, que correspondería a una sumatoria de torques y en esta ecuación es la sumatoria de cada uno de los ángulos por secciones. Entonces, vamos a colocar directamente, como dije anteriormente, las longitudes. Vamos a colocar la primera que es de 0,5. Estamos trabajando en metros. Entonces, 0,5. Después tendríamos 0,3. Y después tendríamos 0,4.
Por otro lado, tendríamos que agregar lo que serían los radios que lo entregan acá, que es de diámetro 14 milímetros. Por lo tanto, colocamos aquí, como tenemos el diámetro en milímetros, 14 en cada una de las secciones. Si nos entregaran obviamente un eje con distintas secciones, aquí podríamos colocar ese diámetro distinto. ¿Qué más se nos entregan? Nos entregan el módulo de elasticidad cortante, ¿ya? Que correspondería a el shear modulus, que lo vamos a agregar como 80. Lo tenemos en gigapascales, por lo tanto 80 será como tal. Y nos faltaría agregar los torques, que el primero sería de 40. Acuérdense que estamos de izquierda a derecha, estamos invertidos. El segundo sería de 280 y el tercero sería de 150. Ahora vamos a ver las direcciones, que en este caso lo principal o lo más importante es que no queden mezclados. En este caso voy a colocar como que estos van a ser eh, positivos. Este de aquí va a ser, me refiero en dirección en sentido horario. Este también va a ser en sentido horario porque van en la misma, si se puede apreciar aquí. Y este va en sentido antihorario. Entonces de esa manera ya llego a lo que nos dice el enunciado. Vamos a ver el cálculo de los torques. Aquí pasó algo, nos borró esto, vamos a tener que escribirlo nuevamente. ¿Mm? Qué raro que haya pasado eso. Vamos a hacerlo rápidamente. 0,5, 0,3 y este era 0,4. Ay, perdón, 0,4. El diámetro es 14, el diámetro exterior, y este sería de 80. Ah, perdón. Como lo tenía, ahí ya sé lo que pasó. Como lo tenía Lo tenía minimizado en esa parte, lo que hice fue aplicar default, que no agarré estos valores que son como los valores estándar del sistema. Por eso, obviamente, me lo resetió a los valores como tal. Podemos directamente colocarlos acá, pero el problema es que aquí estamos considerando valores constantes para cada sección. Por lo tanto, yo prefiero colocarlo en la parte que nos interesa. Vamos una última vez, 0,5, 0,3 y 0,4. Y aquí era 14, 14, 14, 14. Y esto era de 80. Y ahora sí, vamos a darle a torque y le damos acá abajito a eh, cómpute, ¿ya? Y nos vamos a ver a calcular. Si nos fijamos, el sistema, obviamente como lo tenemos al revés, por las unidades, nos dicen que en la primera zona tenemos 150 positivo, que sería este valor de acá. Después tendríamos una bajada hasta 130, que es lo que se ve acá, y después hasta 170. Si nos fijamos, tenemos lo mismo que nos dio o que da en la sumatoria de torques hecho en el ejercicio. Y después vamos a calcular el shear stress, donde ahora también lo podemos calcular directamente porque tenemos todos los valores que nos permite o que nos permite, digo, calcular este valor. Y por último, el ángulo de rotación, que es lo que nos interesa y es el ángulo final del punto P, que en este caso el resultado era menos 21,21 radianes y es lo que da aquí, menos 0,21 radianes. Por lo tanto, el resultado está bueno. Obviamente el ejercicio indica que después hay que calcular el movimiento o el desplazamiento que presenta el punto P y este lo calculó directamente como el arco que se forma que correspondería al ángulo por el radio de de esa rueda dentada, ¿ya? Porque directamente pide el movimiento o el desplazamiento del diente en específico. Pero lo que obtuvimos directamente fue el ángulo de giro debido al torque, que es principalmente lo más importante del ejercicio. Por lo tanto, si nos fijamos, es una herramienta bastante buena, bastante fácil de utilizar y da resultados muy rápido. ¿Ya? Si se fijan, los resultados son inmediatos.
y les puede servir mucho para lo que es la comprobación, como dije anteriormente, de la resolución de ejercicios que ustedes vayan haciendo para estudiar para su certamen. ¿Ya? Vamos a pasar entonces a lo siguiente que corresponderían a los ensayos de flexión. Vamos a cerrar co- completamente nuestro programa para evitar, como dije anteriormente, que se guarden algunos parámetros. Lo vamos a abrir nuevamente y vamos a ir a la sección que se llama barras o determinar barras, por así decirlo. Aquí es distinto. Lo primero que tenemos es dibujar directamente nuestro sistema. Vamos a partir por el primer ejercicio, en el cual nos indican que tenemos una viga la cual se encuentra con reacciones o con soportes en sus extremos, tiene una longitud total de la viga de 18 pies y presenta una carga distribuida que es de tipo triangular o trapezoidal, donde tenemos en uno de los extremos una carga distribuida de 2 kips partido pie y en la segunda de 6 kips partido pie. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? Es determinar o dibujar directamente los diagramas de fuerza cortante y de momento para la viga mostrada en la figura. Ya, ustedes ya deberían saber cómo calcular o cómo determinar directamente los diagramas de fuerza cortante y momento de las vigas mediante los sistemas que hemos visto o que ha visto el profe, como puede ser el método de secciones, que es el que se aplica acá, o también el método de áreas, que es directamente calculando las áreas eh, que se generan en cada del momento corte. Ustedes pueden calcular el momento, pero van a ver que mediante el software esto lo pueden obtener de manera mucho más rápida. Entonces vamos al software, vamos a ir a la vía que se encuentra con dos soportes en los extremos, que sería esta de acá. Y aquí lo que nos entregan primero es ingresar el largo total de nuestra viga. Vamos al ejercicio y es de 18 pies. Entonces vamos acá, colocamos pies, que sería esta unidad de medida, y colocamos 18. Abajo lo que nos indican es dónde se encuentran los soportes. En este caso, si nos fijamos, el primer soporte está en el inicio y el segundo está a 18 pies. Como están en los extremos, colocamos 0 y aquí 18. Le damos a Enter y ya nos entrega una visualización de lo que sería el viga como tal. ¿Qué tenemos que hacer ahora? De esta manera se ve mejor. Agregar la carga. ¿Cuál es la carga? Es una carga distribuida de tipo trapezoidal. Aquí tenemos distintos tipos de cargas, que serían cargas puntuales, ya sea hacia arriba o hacia abajo, cargas distribuidas rectangulares, cargas distribuidas triangulares y momentos aplicados, ya sea eh, antihorario u horario. Entonces, como vimos en nuestro ejercicio, era una carga triangular, por lo tanto vamos a esta de acá, hacia abajo. Y aquí que nos entrega, nos indica lo mismo, dónde comienza la carga y dónde va a terminar la carga en la coordenada X. Vamos al ejercicio y la carga comienza y termina en los extremos. Por lo tanto, es en 0, digo, comienza en 0 y termina en 18. Y abajo tenemos las magnitudes que se van o que generan la carga. Como es una carga triangular, tenemos dos magnitudes, que sería la de inicio y la de final. Nos entregan en kips partido pie, entonces vamos acá, kips partido pie, y colocamos los valores que nos indica, que sería de 2 en el inicio y 6 en el final, ¿cierto? Sí. Y le damos a Enter. Y aquí ya nos entrega directamente lo que sería el gráfico de la carga distribuida, y abajo nos entrega al tiro lo que sería el gráfico de corte y de momento. Si nos fijamos, es exactamente el mismo que se observa en el desarrollo del ejercicio y literalmente salió en nada. ¿Qué datos nos entrega? Aquí ustedes podemos directamente cambiar lo que serían las unidades de medida. En este caso podemos dejarlo en milímetros y nos cambia la posición. En este caso es feet. Aquí las cargas. Podemos calcular las reacciones, o nos entrega las reacciones que tiene cada uno de los soportes. No sé si el ejercicio las sí, calcula que es de 30 en el punto de la izquierda y 42 en el de la derecha. Aquí nos entregan 30 en el de la izquierda y 42 en el de la derecha. Por lo tanto, aquí ya directamente pueden comprobar si sus reacciones fueron bien calculadas. Tanto el cortante como el momento lo pueden cambiar de unidades de medida, ya en este caso inglesa o internacional, en los dos lados.
Y por lo menos para este ejercicio eso es lo que pedía. ¿Qué es lo que más podemos observar? Podemos ver que el momento máximo se genera a los, digo, tiene un valor de 163 kips por pie, que sería 173,11 kips por pie. Y también nos entregan el punto en el cual se genera ese momento máximo, que correspondería a los 9,73 em, pies. Vamos a ver el ejercicio. 9 lo entregan aquí, creo que aquí está. La distancia 9,73, que es la que presenta el momento máximo. Dice. Y entonces si nos fijamos, muy simple, ¿qué otras cosas podemos hacer con este diagrama? Por ejemplo, si nosotros vamos a Option y vamos a detalles del diagrama, aquí podemos directamente ver tanto el cortante y el momento en una distancia X que nosotros queramos ver. Por ejemplo, nosotros queremos calcularla por este lado, por ejemplo, a 5 pies. Entonces aplicamos 5 y le damos a Shear. Nos entrega directamente que en la distancia en X de 5 vamos a tener una fuerza de 17,22 que estaría por acá y un momento flector de 120,37 kips por pie, que más o menos estaría por acá. ¿Ya? Entonces es bastante bueno esto, principalmente para calcular diseñar principalmente lo que serían vigas que están cargadas, ¿ya? Y ahorrar mucho tiempo en el diseño o en la obtención de estos sistemas y de estos gráficos. Lo que pasa es que estos ejercicios son bastante simples en el sentido de que literalmente es una pura carga distribuida. Esto obviamente es mucho más importante o adquiere mucho más valor a la hora de tener ejercicios con distintas cargas distribuidas, con reacciones con momento incluso, que obviamente para calcularlos se les va a complicar mucho. Esto también agarra mucha más importancia cuando pasen a la materia de deflexión, donde ahí literalmente resolución de manera manual, por así decirlo, a mano, de estos ejercicios, calcular la deflexión de un sistema con 5 o 10 secciones puede ser bastante largo, pueden estar fácilmente unas par de horas calculándolo, mientras que acá, si ustedes lo hacen de manera correcta y se toman el tiempo de revisar que están colocando todos los reacciones de buena manera, pueden ahorrar mucho tiempo. Entonces, esto principalmente es para mostrarle lo que sería la obtención de diagramas de corte y de momento. Vamos a pasar al último ejercicio. Vamos, como dije anteriormente, vamos a cerrar todo para evitar que queden algunas configuraciones guardadas. Y vamos otra vez a el tema de vigas en tema de flexión. ¿Qué nos entrega este? Este es el último ejercicio que vamos a ver hoy día. Es un ejercicio también de una viga, la cual se encuentra cargada con una carga distribuida común, una carga distribuida rectangular, pero esta sí tiene un perfil, una sección transversal que es un perfil en I, que se puede apreciar aquí. Y nos piden calcular el esfuerzo de flexión máximo, que es el esfuerzo que se va a presentar obviamente en el punto donde el momento sea máximo. Y obviamente aquí sí o sí necesitamos tener en consideración la geometría de nuestra sección transversal, que es lo que vamos a ver en esta, en esta parte de la ayudantía. Entonces, de la misma manera, abrimos nuestro sistema de doble soporte, que en este caso es lo que vemos acá, que también están en los extremos. Pasamos a metros, que es lo que nos indica el ejercicio, con una longitud de 6 metros y soportes en los extremos, por lo tanto sería en 0 y en 6. Le damos a Enter y ya tenemos nuestra viga. Agregamos un esfuerzo rectangular distribuido, que es el que vemos acá, de 5 kN. Por lo tanto, kilonewton metro de 5 y es completo de toda la barra. Por lo tanto, empieza en 0 y llega hasta los 6 metros. Enter, es lo que vemos acá. Vamos a ver si es que está bien calculado. Nos indica que el momento máximo es de 22,5 y se encuentra, como el sistema es simétrico, siempre va a estar ubicado al medio, a los 3 metros, que es lo que se ve aquí.
Esto ya lo vimos en el ejercicio pasado, entonces ahora lo que vamos a hacer es agregar lo que sería el perfil de nuestra barra, que en este caso es un perfil en I. Vamos a ir entonces a opciones y vamos a ir a la parte de diseño. Se nos abre esta pestaña y aquí tenemos que ingresar a la parte que se llama sección transversal o cross section. Aplicamos aquí y aquí podemos directamente ver qué geometría vamos a utilizar. Tenemos la geometría simple que puede ser un rectángulo, una cajita, ¿ya? Un círculo o una tubería o pipe o cañería. Podemos ir a las flanges, que ya son geometrías un poco más complejas, donde tenemos este tipo de estructuras, las estructuras en C, y aquí tenemos las que son simétricas, que son las que se utilizan nuevamente en la industria. Tenemos también a otras que son más complejas, como pueden ser estas dobles, que ya son un poco más difíciles que ustedes puedan ver en ejercicios. Y después las típicas que son estándar, ya que son las de bajo norma, que aquí ustedes pueden directamente cambiarla con los valores que están en la... Están normalizados, o sea, ustedes pueden directamente comprar esto en alguna página que venda perfiles, ¿ya? No obstante, nosotros vamos a lo que nos interesa, que es este perfil, que es un perfil en I, por lo tanto vamos a la parte que es de Flathead y vamos a eShape perfil en I. Y tenemos que directamente agregar los valores. ¿Qué valores tenemos? Tenemos que fijarnos siempre en la unidad de medida, que es importante, y en el eje, que en este caso en el eje YZ. ¿Ya? Esto nos indica que el eje X es el que sale hacia de la pantalla, por lo tanto es el que se ve en, en el diagrama, ¿ya? Es el que se encuentra de izquierda a derecha en esta vista. Entonces tenemos milímetros y colocamos directamente las medidas que nos indica. Serían 20 de este valor, tendríamos aquí 250, tendríamos de espesor aquí 20 y aquí tendríamos 150 y 150, que sería un total de 300 entre estos dos distancias. Y le damos a cómpute o calcular. Aquí, obviamente, modifica un poco la geometría para que se adapte a lo que se debería ver, ¿ya? Y nos entrega aquí los valores más importantes. En este caso, ¿cuál es el valor que más nos interesa para este ejercicio? Es el momento de inercia, que es el que se encuentra acá, que correspondería a 3,01 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Vamos a ver qué es lo que calcula acá y el valor que calcula es 301,3 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. Aquí están milímetros, aquí están metros. En realidad debería ser lo mismo si ustedes lo calculan. Entonces llega el momento de inercia está bien calculado. Vamos a cerrar aquí. Aquí también vamos a cerrar. Vamos a abrir nuestro sistema, que era el que habíamos minimizado. Y como ya tenemos directamente calculada lo que sería, o ya diseñado lo que sería la sección transversal, vamos a ir a la parte dentro de lo que teníamos en diseño, que es esta pestaña de acá, a la parte de análisis. Y aquí ya tenemos directamente cargado nuestro perfil, que fue el que diseñamos anteriormente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular lo que sería el momento máximo que se va a generar el esfuerzo de flexión o el esfuerzo normal de flexión máximo que se va a generar en esta viga, que va a ser cuando el momento sea máximo, que va a ser en este caso a los 3 metros. Entonces, como sabemos que el momento máximo va a ser a los 3 metros, colocamos acá directamente 3 en metros, le damos a calcular y obviamente nos entrega los mismos valores de acá. Vamos, una vez colocado este valor acá, vamos directamente a normal stress, ¿ya? Donde aquí me olvidé, vamos a cambiarle a megapascales y nos entrega que el momento máximo que se va a generar en la viga, digo, el esfuerzo máximo que se va a generar en la viga a causa del momento, va a ser de 12,694 megapascales, que es el resultado que nos entrega aquí, que sería de 12,7, 12,69, es exactamente el mismo. ¿Por qué no entrega dos valores distintos? Esto obviamente es por la teoría que se habrá visto en las clases con el profesor o en los videos de la ayudantía,
ya que como nuestra viga está flexionando, o sea, se está, por así diciendo, formando una guatita, la parte que está arriba, ¿ya? Va a estar en compresión, debido a que se está disminuyendo lo que sería la distancia o la sección en esa zona, mientras que la parte de abajo va a estar en tracción, ya que se va a estar alargando por esa parte. Por eso, como nuestra viga se flexiona hacia abajo, o sea, se le forma la guatita como una cara feliz, la parte de arriba siempre va a estar en compresión, por lo tanto va a tener un valor negativo, y la parte de abajo va a estar en tracción, por lo tanto va a ser positiva. Y en este caso los resultados que obtuvimos fueron los mismos que la resolución del ejercicio. Por lo tanto, como se ha visto ya, este software es bastante bueno y es importante que ustedes lo empiecen a utilizar para aligerar mucho lo que sería la resolución de ejercicios para su estudio. Y dicho esto, doy por finalizada esta ayudantía. Espero que les haya gustado. Quedo atento a cualquier una de sus dudas.